Hoy vamos a seguir con pruebas de hipótesis, pero con una en particular que se llama análisis de varianza. Ustedes se acuerdan de que nosotros estuvimos viendo ya distintas pruebas de hipótesis. Llevamos 2 sábados diferentes. En el primero vimos prueba de hipótesis para la media, teníamos una sola población y si lo que hacíamos era trabajar con una variable cuantitativa, le hacíamos una prueba de hipótesis al posible valor que la media de la variable en esa población podía tener. O si trabajábamos con una variable cualitativa, lo que hacíamos era poner a prueba un posible valor para la proporción del éxito en esa población, ¿sí? No sé si trabajábamos con niños que estaban vacunados, bueno, proporción de niños vacunados. En la clase siguiente, o sea, en la anterior a esta, lo que vimos es qué pasa si yo quiero comparar ese dato en 2 poblaciones. Y entonces lo que hago es una diferencia de medias, si trabajo con una variable cuantitativa, o una diferencia de proporciones, si trabajo en una variable cualitativa. Y vimos también un caso particular, que era qué pasa si yo le tomo 2 medidas a una misma persona. Y entonces vimos diferencia de medias para variables dependientes o apareadas. Bien, eso es lo que hemos estado viendo hasta acá. Pero no son las únicas pruebas de hipótesis que hay. Aparece esta que decíamos recién, que es el análisis de varianza, que apunta a trabajar con más de 2 muestras. Fíjense, vimos con una muestra y entonces, si las variables eran cuantitativas continuas, el juego de hipótesis que planteábamos es que mu es igual a un determinado valor llamado mu sub 0 contra la alternativa que tome un valor diferente. Y si la variable es cualitativa, que P toma un determinado valor que llamamos P sub 0, que es la proporción poblacional, contra la alternativa de que tome un valor diferente. Si partíamos de 2 muestras, la diferencia de medias o la media de las diferencias, si son apareadas, cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas, o la diferencia de proporción en realidad uno, la diferencia es lo que hace acá escribir que son iguales. ¿Por qué? Porque si 2 proporciones son iguales, la diferencia entre ellas me da 0, que es lo que yo propongo en el estadístico después. Pero sí, lo que planteamos es la igualdad contra la alternativa de que sean diferentes. ¿Qué pasa si partimos de más de 2 muestras? Vamos a hacer lo que vamos a ver hoy, que se llama análisis de varianza. ¿Y qué significa partir de más de 2 muestras? Y yo asumo que tengo, por ejemplo, una población de pacientes, de los cuales conozco, por ejemplo, para la variable, no sé, nivel de glucosa en sangre, su promedio y su varianza. Pero a ese grupo, a un grupo de esta población, le aplico distintos tratamientos. A uno le doy dieta, a otro le doy actividad física, al otro le doy distintas cosas. Entonces mi pregunta es, ¿lograré distintas poblaciones? ¿Terminaré en lugar de con una sola campana, con varias, tantas como tratamientos tenga, o al menos más de una? Bueno, entonces lo que nos vamos a plantear es que en la hipótesis nula, que la media de todas esas nuevas posibles poblaciones son iguales entre sí, con lo cual no me cambió de la situación original, no salí de esta, contra la alternativa de que al menos una de esas promedios sea distinto, y entonces ahí sí voy a tener al menos una campanita diferente al resto. Este es el juego de hipótesis que vamos a usar en este tipo de ejercicios. Ya voy. Vemos un ejemplo. Dice, un investigador desea probar la efectividad de diferentes técnicas para bajar la presión sanguínea a individuos diagnosticados con alta presión. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente en 3 grupos. Un grupo con medicamento, un grupo con ejercicios, un grupo con dieta. Y en la siguiente tabla se presenta la reducción en la presión de cada sujeto. O sea, esto es cuánto menos de presión tenía.
La variable X es disminución en la tensión arterial, es decir, se distribuye de manera normal. Y como yo estoy asignando 3 tratamientos al azar completamente diferentes, o al menos eso creo yo, planteo que la media del grupo de los medicamentos es igual a la media del grupo que hace ejercicios, es igual a la media de la tensión del grupo que hace dieta. Y en ese caso, ninguna de las 3 cosas funcionaría. Contra la alternativa de que al menos uno sea diferente. O sea, hay alguna de estos 3 tratamientos que produce un efecto diferente respecto de los otros. Digo al menos uno porque con uno ya nos alcanza para decir cuál es mejor, ¿sí? Si los 3 son diferentes, mejor todavía, pero con uno, al menos uno alcanza. Entonces, ¿qué nos va a hacer el R-Medic cuando nosotros hagamos el análisis? En primer lugar, va a revisar, ANAVA o ANOVA son sinónimos, depende desde qué idioma uno lo traduzca, ¿sí? Pero ANOVA y ANAVA quiere decir análisis de la varianza de la misma manera. Lo que va a hacer en primer lugar es revisar los requisitos que tiene que tener esta prueba de hipótesis. Nosotros hemos visto que todas tienen que tener algunos requisitos. Y hasta acá veníamos viendo que teníamos que tener normalidad. Bien, acá también tenemos que tener normalidad y el software lo chequea. Y tenemos que tener homogeneidad de varianza, es decir, yo no debería partir de montañitas que tienen diferente amplitud una de la otra. Yo debería partir de todas montañitas que tengan exactamente la misma amplitud, ¿sí? Para que de esa manera yo pueda comparar solo las medias de los grupos porque el ancho es el mismo. Solo la ubicación del centro, digamos, de cada curva. Entonces me dice que puedo usar a ANOVA, que está validada su uso porque cumple con los requisitos. Y entonces, cuando haga el análisis, voy a ver qué dice. Que para la variable disminución de la tensión, ante distintos tratamientos, aplicando como test una ANAVA o una ANOVA, me dice que el valor de P es mucho menor que 0,001. Es decir, que si lo comparo con el alfa que normalmente se usa, debo rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué significa que rechace? Que al menos una media va a ser diferente al resto. ¿Sí? Y arroja una tabla abajo, que se llama tabla de ANOVA, que lo que a nosotros nos interesa es este valor de aquí. El resto son cálculos intermedios para poder llegar a este valor F, y con ese valor F obtener el valor de P. Entonces, lo importante es ver esto. Dice, existen niveles del factor tratamiento que presentan medias estadísticamente diferentes. El problema es cuál de esas medias. El análisis de varianza solo nos dice que hay diferencias, pero no nos dice cuál es más grande o cuáles son más grandes o cuáles son más chicas. Para eso tenemos que recurrir a otro test que se llama test de Tukey, que lo hace también, obviamente, el software. Y este test de Tukey lo que hace es comparar las medias de los distintos grupos. Viene acompañado de este gráfico de boxplot para entenderlos igual. Y le pone letras armando grupos. Me dice que el medicamento está en el grupo A, con una media de 11,80. Acuérdense que esto es disminución en la tensión, o sea que el medicamento es el que más logró disminuir la tensión. Por la otra punta está el ejercicio en el grupo B, que disminuyó solo un 3,80. O sea, este versus este. Y en el medio nos quedó la dieta, por eso tienen las letras A y B, porque por ahí se comporta tan bien como en el medicamento y baja mucho, y por ahí no se comporta tan bien y baja menos como en el ejercicio, porque su promedio dio 7,60. O sea, aquí en el medio me queda. Pero es tan amplio esta caja, este conjunto de datos tiene tanta dispersión, que se solapa con el medicamento
por eso tiene la letra A, y también se solapa con el ejercicio, por eso tiene la letra B. Entonces, como lo que yo estoy buscando es aquel tratamiento que reduzca más la tensión arterial, me voy a quedar con los indicados en el grupo A y voy a aconsejar el medicamento como el estadísticamente diferente al resto. ¿Sí? Por más que dieta también tenga una A, como no tiene solo la A, no me sirve. Es un híbrido que por ahí es bueno y por ahí no tanto, entonces no me conviene recomendarlo. Me conviene recomendar solo a los tratamientos, si hubiera más, que están dentro del grupo A. Es decir, que disminuyen considerablemente la tensión arterial. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien, eso es lo que vamos a ver. Entonces ahora vamos con el R-Medic. Voy a salir de aquí y voy a compartir R-Medic. Vamos a compartir de nuevo. Voy a leer primero el ejercicio, ¿sí? A ver, vamos a empezar por ahí. Vamos a leer el ejercicio que vamos a hacer. Dice, ejercicio 1. Vamos a hacer unos cuantos así. Le agarran la mano. Dice, para evaluar si el tipo de acidosis del recién nacido influye en los niveles de glucemia del cordón umbilical, se analizaron 40 pacientes con sus respectivos cordones umbilicales. Subtuvieron los datos en la siguiente tabla. Y entonces lo que tenemos en números son niveles de glucemia y los tratamientos son un grupo que fueron controles, otro grupo que tuvo acidez respiratoria, otro grupo que tuvo acidez metabólica, otro grupo que tuvo acidez mixta. Y entonces lo que quiero ver es si el nivel de glucemia difiere entre estos 4 grupos. ¿Cuál sería el juego de hipótesis que tengo que plantear? Nosotros dijimos recién que como hipótesis nula voy a plantear que las medias de todos los tratamientos son iguales entre sí. Es decir, la media del grupo control es igual a la media del grupo ácido, por acidez respiratoria, es igual a la media del grupo de acidez metabólica, es igual a la media del grupo de acidez mixta. Contra la alternativa de que al menos uno de estos grupos me produzca niveles de glucemia diferentes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Se Bien. entendió. Entonces vamos a ir, a ver si se ve ahí el R-Medic. Sí. Bien. Nos vamos a R-Medic. Busco el archivo, no sé dónde lo tengo. No. Acá. Aquí. No. Aquí. 8. Uy, no. 6 tiene que ser. Uy. Espérenme un segundo que tengo que buscar dónde tengo el archivo. Pensé que lo tenía ahí nomás. Y no me di cuenta que no está ahí nomás. Discúlpenme un segundo. Sí, lo tengo. Ah, ya está. No era tan grave. Bien. Entonces, buscamos. Oh, de nuevo se me fue. Aquí estamos. 6-1.
Vamos a ponerte de este otro lado. En esta base de datos, lo que yo tengo que tener son dos columnas, una con el tratamiento y otra con la variable de respuesta, que es los niveles de glucemia, ¿sí? Acá me dice que me muestra uno de los 40 registros. O sea, si yo voy acá, fíjense, ya aparecen los otros tratamientos, ¿sí? Bien, entonces me voy a ir a pruebas de hipótesis. Acá me pregunta cantidad de variables. Tengo dos variables en juego. Una es el tratamiento, otra es la variable de respuesta. Fíjense que el tratamiento lo reconoce como una variable categórica, ¿sí? Porque eran palabritas. Era control, acidez metabólica, acidez respiratoria o acidez mixta. Mientras que a la glucemia la reconoce como numérica porque obviamente son números, son valores. Bien. Y en todo este menú de cosas voy a elegir ANOVA a un factor. Me dice que el juego de hipótesis que plantea es que las medias de todas las categorías del factor acidez, o sea, las 4 que yo puse, son iguales, contra la alternativa de que al menos una sea diferente. Y entonces, acá hace los requisitos. Y me dice que para el test de normalidad pide Shapiro-Wilks y que se cumple. Para el test de homogeneidad aplica Leven y que se cumple. Por lo tanto, es válido trabajar con el análisis de varianza, ¿sí? Entonces, vamos más abajo. Y acá vemos la tablita que teníamos recién. Para la variable respuesta glucemia, bajo los distintos tratamientos, acá aparece controles, metabólica, mixta y respiratoria. Las medias fueron 62,8, 79,4, 82 y 72. La comparación de todas me da un valor P menor al 0,001. Por lo tanto, si lo comparo con el alfa del 0,05, la decisión es rechazar la hipótesis nula. ¿Al menos una de las medias diferentes? Sí, al menos una es diferente. Y eso mismo lo pone aquí en oraciones, ¿sí? Y esa es la tablita que habíamos visto hace un rato, en donde genera un estadístico F y calcula el valor P. Números que no nos interesan por el momento. Entonces, para el valor P menor que 0,01, que es menor que el alfa, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? Al menos una de las medias de la categoría de acidez es diferente al resto. Al menos uno de los niveles del factor es diferente al resto. Al rechazarse, estoy diciendo que son estadísticamente diferentes la media más grande y la media más pequeña de todas las categorías. Al menos esas dos. ¿Cómo hago para saber cuáles? Me voy a test de comparaciones. Y en test de comparaciones viene de oficio marcado Tukey y me dice que tengo 2 tratamientos en el grupo A y 2 tratamientos en el grupo B. Si yo busco aquellos que tienen niveles de glucosa más altos, en ese grupo entraría la acidez mixta y la acidez metabólica. Si yo busco de los que tienen niveles de glucosa más bajos, corresponden a los que tienen acidez respiratoria y los que son controles. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Genial. Bueno, yo a eso le puedo pedir, me vuelvo aquí arriba y le puedo pedir que me haga el gráfico ese que veíamos recién. Le voy a decir que tengo 2 variables, que son acidez y glucemia, y me ofrece el box plot como opción. Y entonces fíjense que acá nos da
Vamos a ponerle diferentes colores a esto para que podamos distinguirlos. Bueno, no me deja. Me deja cambiar este. Veníamos bien, menos ese. Pero no. A ver. Aplicar. Ahí está. Entonces, control y respiratoria son los dos que quedan más abajo, ¿sí? Mientras que metabólica y mixta son los dos que quedan con niveles de glucemia, más altos. ¿Sí? ¿Se entiende? Estos dos entre sí no tienen diferencias, estos dos entre sí no tienen diferencias. Sí, las diferencias están marcadas entre este grupo y este grupo. ¿Se entendió? Sí, sí. Genial. Bueno, tenemos más ejercicios de estos para hacer. ¿Seguimos? Dale. Sí, profe. Vamos. Vamos con el 2. El 2 dice... Me esperan un segundo y vuelvo. Disculpas, se me había metido un gato del vecino en la casa y peleaba con el mío. Bueno, ejercicio 2. Entonces, dice, en una experiencia para comparar la eficacia de diversas técnicas en el tratamiento del dolor producido por una intervención quirúrgica superficial, 28 pacientes se agruparon al azar en 4 grupos de 7. Tratando el primero con una píldora placebo, a los siguientes con 2 tipos de analgésicos, A y B, y a un grupo con acupuntura. Los datos que muestran el tiempo que expresa el paciente que estuvo sin dolor se dan en la siguiente tabla. En esto siempre uno tiene que pensar qué es lo que busca. Busco el tratamiento que tenga media más alta, ¿sí? Para que durante más tiempo el paciente esté sin dolor. Entonces, primer punto, ¿cómo va a ser el juego de hipótesis que voy a hacer? Como hipótesis nula voy a plantear que las medias del tiempo, sin dolor del grupo placebo es la misma que la del analgésico A, es la misma que el analgésico B, es la misma que el tiempo de los que recibieron acupuntura. Contra la alternativa de que al menos uno de esos promedios me dé diferente al resto. Entonces, nos volvemos al RMedic. Ahora necesito achicar esto. Vamos a buscar el ejercicio 6.2. Hoy se clavó RMedic. Tengo que volver. Acá estamos. No fue tan grave. De nuevo tengo 2 columnas, una que es la que le corresponde al tratamiento, que es cualitativa, y una que corresponde a la variable de respuesta, que es numérica, ¿sí? Es tiempo sin dolor. Voy a ir a pruebas de hipótesis. Voy a empezar al revés, voy a ir a gráfico y le voy a pedir que me muestre en un box plot cómo se ven estos 4 tratamientos para ir teniendo una idea de qué me puede dar, ¿sí? Veamos.
De nuevo voy a cambiar, no el de acupuntura, pero los otros, el color, para ver si... Ahí estamos. Entonces, el placebo es el que me queda con el tiempo más chico. Después tengo analgésico B y analgésico A con tiempos más o menos parecidos, y el de la acupuntura acá a un costado, que se superpone mucho con estos, pero tiene más concentración hacia arriba. Veremos qué nos dice el análisis de varianza, pero fíjense que ya en el gráfico se ve que los que reciben placebo tienen muchísimo menos tiempo sin dolor que el resto, ¿sí? Veamos qué nos dice la prueba de hipótesis, que obviamente es la palabra sabia en estas cosas. Con el gráfico uno puede tener una idea, pero necesita el valor P, que es el que toma los tiempos. Voy a pedir el análisis de varianza. Acá me dice que todas las medias de todas las categorías son iguales, contra al menos una es diferente. Hizo las pruebas de los requisitos, le dio normalidad, le dio homogeneidad, y entonces me dice que es válido sacar conclusiones. Y seguimos. Acá me dice que para la variable de respuesta, si el tratamiento es la acupuntura, le dio 108 unidades de tiempo en promedio, para el analgésico A 85, para el B 94 y para el placebo 31. Y que el valor P fue mucho menor que 0,001, por lo tanto, me conviene rechazar la hipótesis nula, y hay diferencias entre esas medias. Lo importante es saber a dónde están esas diferencias ahora. Entonces me voy a test de comparaciones, está tú que hay, y me hace dos grupitos. El grupo A y el grupo B. Perdón. El grupo B tiene solo el placebo, tal cual lo habíamos visto en el dibujo. Mientras que en el grupo A entran los tratamientos de acupuntura, analgésico A y analgésico B. Entre ellos no hay diferencias significativas. Estas diferencias que yo veo de las medias, 108 versus 94 versus 85, son diferencias muestrales. Pero eso a nivel poblacional no da diferencias, ¿sí? Eso es lo que la prueba de hipótesis me está diciendo. Que si bien yo en las muestras, entre los 7 pacientes, que puse acupuntura, que le di analgésico B o que le di analgésico A, sus medias dan algunos puntos de diferencia, algunas unidades de tiempo de diferencia, pero no son diferentes significativamente a nivel poblacional, que es en realidad lo que a mí me interesa, porque si no, lo que yo estoy haciendo es midiendo muestras que al cambiar la muestra cambiarían totalmente sus valores. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Bueno, perfecto. Seguimos con otro, hacemos un recreo, díganme ustedes. Hagamos otro. Hagamos otro, perfecto. Vamos con otro. Vamos con el 3. El 3 dice: se está llevando a cabo un estudio para comprobar el efecto de 3 dietas diferentes en el nivel de colesterina en pacientes hipercolesterinémicos. Para ello se han seleccionado al azar 3 grupos de pacientes de tamaños 12, 8 y 10. Fíjense que hasta acá nosotros veníamos teniendo la misma cantidad de pacientes en cada uno de los tratamientos, ¿sí? Se les llama tratamientos a nivel del factor, es lo mismo. Eso habla de un diseño balanceado, pero no hace falta que sea siempre así.
uno puede tener porque a lo mejor el paciente abandonó el tratamiento antes de llegar a la medición, antes del tiempo suficiente o lo que fuera, y entonces nos quedan tratamientos con más pacientes, tratamientos con menos pacientes, y eso no hace la diferencia, a no ser que en uno tenga 2 pacientes y en otro tenga 20, ¿sí? Ahí sí va a ser difícil trabajar, sobre todo con el que tiene 2 pacientes. Pero puede pasar esto de que no nos queden parejas la cantidad de repeticiones dentro de cada tratamiento. Decía, para ello se han seleccionado al hacer 3 grupos de pacientes de tamaños 12, 8 y 10. Los niveles de colesterina medios después de 2 semanas de dieta se presentan a continuación. La dieta A, la dieta B, la dieta C. Analizar los resultados y en lo posible recomiendo una dieta. Si lo que yo busco es bajar los niveles, y estos son niveles de colesterina, yo necesito en la media que tenga nivel más bajo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo siempre tengo que pensar en función del problema y de cuál es la variable de respuesta que estoy usando, si busco medias altas para recomendar o si busco medias bajas para recomendar. Acá, por lo visto, me corresponde buscar aquellos que tengan los niveles más bajos, ¿sí? Bueno, nos vamos entonces al RMedic. Vamos a pedirle, vamos a decir, a buscar el ejercicio 3, aquí. Seis, 3. Otra vez. No, no me aguanta. No. Apreté. Bueno, voy a ir acá. Ahora comparto de nuevo, perdón. Apreté una tecla que no tenía que apretar. Ya estamos. Bien. Tenemos de nuevo 2 columnas. Una es que es la dieta, los tratamientos para el análisis de varianza, y el otro la variable de respuesta. Vamos a hacer de nuevo lo que hicimos recién. Vamos a verlo gráficamente a esto, para tener una idea de cómo se comportan estos valores. Esto forma parte de la estadística descriptiva que uno haría, ¿sí? Y acá tengo dieta A, dieta B y dieta C, muy parecidas en ubicación las 3 cajas, ¿sí? Recuerden que la línea gruesa del medio es la mediana, no es la media, ¿sí? Esta es una distribución un poquito más simétrica, esta es asimétrica hacia la izquierda y esta es asimétrica hacia la derecha. Veamos entonces, yo acá veo como que los 3 están muy alineados para los mismos valores de colesterina, ¿sí? Veamos qué dice el análisis de varianza. Una prueba de hipótesis con 2 variables, dieta y colesterina. Está pensando. Buah. Yo quería que piense nomás, no que se vaya. 6, 3.
Acá hizo los requisitos, le dio normalidad, le dio homogeneidad, por lo tanto nos dice que es válido sacar conclusiones. Entonces, vamos a las conclusiones y nos dice que la media de colesterina para la dieta A dio 2,9, para la B 2,96 y para la C 2,77. Están ahícito nomás. Que el valor P es 0,43 y como es más grande que el alfa de 0,05, no rechazo la hipótesis nula. No hay diferencias entre las dietas. ¿Hace falta que yo haga Tukey? No hace falta porque me va a decir que todos pertenecen al mismo grupo, ¿sí? Pero soy terca, se lo voy a pedir. Y fíjense que a los tres los pone en el mismo grupo. No hay diferencias entre esas tres dietas en relación a los niveles de colesterina. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Hay Sí, alguno profe. de ustedes que tenga pensado usar esto en sus datos? Es que si no usamos esto, no sé cómo hacer. No, pero bueno, si no tenés variables cuantitativas para comparar, podés usar Claro, otros test, ¿sí? claro, claro. Este es el que le Pensé que te seguiría. referías al R medio. No, el R-Medic hay que usarlo sí o sí, no queda otra. Bien, vamos con otro. 4. Dice, se quiere evaluar la eficacia de distintas dosis de un fármaco contra la hipertensión arterial, comparándola con la de una dieta sin sal. Para ello se seleccionaron al azar 25 pacientes hipertensos y se distribuyen aleatoriamente en 5 grupos. Al primero no se le suministra ningún tratamiento, o sea, el 1 es el control. Al segundo, una dieta con un contenido pobre en sal. El tercero, una dieta sin sal. Al cuarto, un fármaco con una dosis determinada. Y al quinto, el mismo fármaco, pero con otra dosis. ¿Sí? Entonces, acá buscamos quien tenga menor presión arterial. Nos vamos al R-Medic. Vamos a ver si no se cayó todavía. Tenemos ejercicio 4. No sé por qué no se las aguanta. ¿Qué hice? No. No. Ahora sí. Tenemos 2 columnas. Ojo que en esta, que es el tratamiento, tiene números. Entonces nosotros vamos a tener que decirle que esta es la variable de clasificación, es cualitativa. Ese número indica una determinada dieta, ¿sí? Vamos a ir a hacer el gráfico primero. Y acá ya lo vamos a cambiar también, cosa de que... le puse una sola variable, no, son 2. Para que me ofrezca el boxplot. Si no me ofrece, si son las 2 cuantitativas, me ofrece otras cosas. Y no. Profe, no quedó numérica ahí. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. El si no hace otra cosa. Bien. Fíjense que el grupo 5, que era uno de los fármacos en dosis alta,
es el que tiene tensión más baja. Le sigue el grupo 4, el 3 y el 2, que son los dos con distintas medidas de sal, quedaron juntitos, y el control es el que tiene tensión arterial más alto, ¿sí? Eso es lo que uno ve en el gráfico. A ojo, veamos qué dice el análisis de varianza. Hace las pruebas, me dice que normalidad se cumple, homogeneidad se cumple, por lo tanto, es válido sacar conclusiones. Puedo seguir. Y me hace y me dice que para el grupo 1, que era el control, la tensión está en 178. Para el grupo 2 y 3, que eran los dos que tenían distintos contenidos de sal, 166,4, 164,6. Para el 4, que era el que tenía uno de los fármacos, 158. Y para el 5, que tenía el mismo fármaco con dosis más elevada, 151. El valor P dice que es menor que 0,01, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula y hay diferencias entre las medias, como lo veíamos en el gráfico, ¿sí? Entonces, vamos a pedirle que nos haga los grupos. Y en los grupos arma 3. Un primer grupo con el control, que es el que tiene tensión más alta, que es el que no nos sirve. Un segundo grupo, diría yo, que es el que tiene dosis baja de sal. Fíjense que lo pone solito a ese. Y el que tiene dosis intermedia de sal, por ahí se comporta como el control y por ahí como este. O sea, si tiene 2 letras, no sirve para recomendar. Pero yo necesito uno que me baje más la tensión. Entonces, me conviene el grupo 5. ¿Sí? Que es el fármaco en esta dosis. Con la otra dosis, por ahí también lo baja, pero no siempre baja tanto porque tiene mucha dispersión este grupo. Entonces, por ahí se comporta no como si hubiera tomado un fármaco, sino como si hubiera comido con medianamente poca sal. Bien. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, genial. ¿Hacemos un mini recreo, gente, y volvemos para seguir con los otros? Sí, sí. Bueno, Bárbaro. Detenemos esto y en 10 volvemos. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bárbaro, profe. Genial. Un cafecito y seguimos.